Pérgamo vamos a conocerla como la iglesia que fue fiel en medio del trono de Satanás. La iglesia que fue fiel en medio del trono de Satanás. O si te gusta un título más moderno, la iglesia que brilló en medio de la oscuridad. Elige el que quieras, ¿vale? Ahora cuando leamos vas a entender un poco por qué este título. Déjame darte algunos detalles de la ciudad de Pérgamo antes de leer el pasaje. Pérgamo en el siglo I era la capital de la provincia de Asia. ¿Os acordáis que las 7 iglesias están en una provincia llamada Asia? Igual que el continente asiático, pero es la provincia romana de Asia. Realmente Pérgamo no era la ciudad más importante de esa provincia. De hecho, era superada por Éfeso, que la vimos al principio, y por Esmirna. ¿Por qué? Porque ambas ciudades tenían un puerto. Un puerto permitía tener relaciones comerciales, cosa que Pérgamo no tenía puerto, porque está en el interior, y entonces no tenía tanta actividad comercial como esas dos ciudades. Ahora, Pérgamo superaba a todas las otras ciudades de esa provincia en cuanto a cultura. De hecho, la palabra pergamino, ¿os suena? Significa literalmente de Pérgamo, porque este material, el pergamino, empezó a fabricarse y a comerciarse en Pérgamo, ¿vale? Así que la palabra pergamino viene de allí. De hecho, en Pérgamo llegó a albergar una biblioteca de hasta 200.000 pergaminos, solo superada por una que era insuperable, Alejandría, ¿vale? De hecho, más adelante quitaron los 200.000 pergaminos de Pérgamo y ¿adivináis dónde fueron a parar? A Alejandría. Le quitaron la única competencia. Eso es como cuando el equipo de fútbol rival te quita a tu mejor jugador, pues un poco así hicieron con los pergaminos de Pérgamo. En cuanto a religión, Pérgamo tuvo el primer y más importante templo dedicado al César, al emperador. Era promotora del culto imperial. Tuvo el primer y más importante templo al César de la provincia de Asia. Luego habían otros templos a otros dioses, por ejemplo, no sé si a Beatriz o a Jimena, quizás les suene, Esculapio, también conocido como Asclepio, ¿os suena? Es el dios de la medicina. Su símbolo es una serpiente rodeando una vara. De hecho, a día de hoy todavía continúa siendo el símbolo de la medicina, ¿vale? Pues allí en Pérgamo había un templo dedicado a ese dios. En la ciudad también se adoraban a otros dioses, bastantes, como toda ciudad de aquel entonces. Vale, conociendo un poco este contexto, lee conmigo Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, hasta aquí la palabra del Señor.
vamos a ver este pasaje bajo el mismo bosquejo que tengo para esta y todas las otras iglesias, que es, ¿os acordáis? Un elogio, después viene una crítica, después una instrucción y acabaremos con una promesa, ¿vale? Elogio, crítica, instrucción y promesa. Pero antes, fijaos en el versículo 12 cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Él dice en el versículo 12, el que tiene la espada de dos filos. Imagínate que tú recibes hoy una carta de alguien que te dice, el que tiene la pistola lista para disparar. ¿Qué pensarías? Con cuánto amor me está escribiendo, ¿no? Vale. Los hermanos en Pérgamo reciben esta carta. Jesús, que es el autor de la carta, aunque utiliza a Juan como mensajero, como escriba, se presenta delante de la iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, tenemos que entender que los gobernadores romanos se dividían en dos clases, ¿vale? Las autoridades romanas se dividían en dos clases. El que tenía la espada, el poder de la espada, y los que no. Entonces, ¿qué significaba esto de el poder de la espada? Significaba que tenía autoridad para dar muerte o vida a una persona, ¿vale? El procónsul de la provincia de Asia, que estaba en Pérgamo, ya que era la capital, tenía este poder. Tenía el poder de decidir si alguien moría o vivía, ¿vale? Entonces, cuando Jesús se presenta a la iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos, él está diciendo, mirad, donde vosotros vivís, que es en Pérgamo, hay un gobernador romano que tiene la autoridad para mataros, pero tenéis que saber que quien tiene la verdadera autoridad soy yo. Yo soy el que tiene el poder para dar y quitar la vida, no el gobernador romano. Es decir, que la vida de los hermanos en Pérgamo no estaba en las manos de la autoridad romana, sino que estaba en las manos de Cristo. ¿Entendéis un poco por dónde va? Ya nada más presentarse, Cristo dice, yo soy quien tiene la autoridad sobre vuestras vidas y no el gobernador romano. Y así se presenta y entonces empieza a darles el elogio. Versículo 13. Les dice, yo conozco tus obras. Estas son palabras que si veis cada iglesia las encontraréis. Siempre en el elogio empieza diciendo, yo conozco tus obras. Y esto nos deja ver a nosotros que Jesucristo conoce lo que pasa en cada una de sus iglesias. Y yo te pregunto, ¿tú eres consciente de que Jesús sabe lo que se hace y no se hace en esta iglesia? Es decir, si tú sabes que Jesús está aquí físicamente, ¿tú cantarías como cantas? ¿Tú escucharías la predicación como la escuchas? ¿O actuarías diferente? Eso pasa en el trabajo, ¿no? ¿Tú trabajarías igual cuando el jefe está a tu lado que cuando no está el jefe? Me voy a tomar un descansito, ¿no? Voy a tomármelo pues poco a poco. No, ¿verdad que no? Cuando está el jefe, trabajamos más. Vamos, ¿solo soy yo el único pecador? Era lo que yo hacía. De hecho, es lo que hago. Estoy delante de mis jefes. Bueno, y de mi jefe celestial siempre, ¿verdad? Bueno, Jesús conoce lo que pasa en cada una de sus iglesias. Él conoce cómo tú y yo actuamos. Él está con nosotros. ¿Tú eres consciente de eso? Entonces, Él empieza a la iglesia diciendo, yo conozco tus obras. Yo sé lo que pasa. A una iglesia que está sufriendo, le ayuda muchísimo, porque no tienes que decirle a Jesús, oh Señor, mira lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Jesús dice, claro que lo sé, yo estoy contigo. ¿O no es una realidad a través del Espíritu Santo? ¿Dios no está con nosotros? Claro que sí.
a través del Espíritu Santo está con nosotros. Él sabe lo que hacemos, cada obra, cada esfuerzo que hacemos no es en vano. Y más porque le dice, yo conozco tus obras, pero también yo sé dónde moras, es decir, yo sé dónde vives. Estos hermanos vivían en una ciudad bastante peculiar. Fijaos cómo la describe. Dice, donde está el trono de Satanás. ¿Qué entiendes tú cuando te dicen eso? No me respondas. Piénsalo por un instante. ¿Dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Yo viví en Ibiza 10 años. Y os puedo decir que allí estaba el trono de Satanás. La pregunta es, ¿a qué nos referimos con esto de dónde está el trono de Satanás? Primero, no tienes que entender que allí hay un trono de manera literal en el cual Satanás se sienta y desde allí él trabaja para extender su reino, ¿vale? No significa eso. En el libro de Apocalipsis aparece la palabra trono 42 veces. ¿No me crees? Cuéntalas. 42 veces aparece la palabra trono. De esas 42, 40 hace referencia al trono de Dios. Una hace referencia al trono de Satanás y otra al trono de la bestia. ¿Quién gobierna el mundo? Dios. ¿40-1 o 40-2? Dios está en su trono, Dios gobierna. No te preocupes, ¿vale? No te preocupes, el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? Pérgamo, como os dije, allí empezó, en la provincia de Asia, estaba en Pérgamo el mayor templo de adoración al emperador. Eso os lo he dicho, ¿verdad? Pues el trono de Satanás aquí hace referencia a el poder estatal, es decir, el poder romano de toda esa provincia de Asia, que allí estaba. Desde allí los emperadores eran adorados y era el centro cúltico de toda la provincia de Asia hacia el emperador. A eso se refiere, simplemente a que de allí en Pérgamo estaba el centro de adoración al emperador. Y veremos por qué esto es importante. De hecho, allí habían otros templos como a Zeus, Atena, Asclepio, que antes ya lo he dicho, ¿verdad? Pero imaginaos, desde allí el emperador era adorado y se exigía a los habitantes que declarasen que el César era Señor, que significa algo así como César es Dios. ¿Qué creéis que pasaba cuando a un cristiano se le exigía confesar que César era Dios? Allí se dio muerte a muchísimos creyentes debido a que no aceptaron confesar que el César era Dios, sino solo Jesucristo. De hecho, ahora veremos el ejemplo que se nos dice. Pero tenéis que entender la gran dificultad que era vivir en un sitio así, donde tu vida estaba en peligro de manera constante debido a esa adoración a la autoridad romana del emperador. Y viviendo en un sitio tan difícil, ¿qué le dice Jesús a esta iglesia? Retienes mi nombre y no has negado la fe. Retienes mi nombre y no has negado la fe. Los hermanos de Pérgamo vivían, permitidme la expresión, en la más absoluta oscuridad espiritual posible en toda aquella provincia, y aún en medio de la oscuridad ellos brillaban. Ellos hacían que la luz de Cristo resplandeciese en medio de la oscuridad. Y esto me hace pensar a mí, por un instante, cómo es la sociedad en la que vivimos. ¿Es una sociedad que es idónea para vivir para un cristiano? A veces no, ¿verdad? Pero eso me hace aún llevarme a otra cuestión. Fijaos, hace varios años escuché a un joven preguntarle a un pastor acerca de su futuro. Él estaba indeciso acerca de qué carrera estudiar. Y estaba hablando con un pastor. Yo estaba allí presente.
el pastor le recomendó a este joven, por favor no estudies ni psicología, puesto que él decía que la psicología iba en contra de la palabra de Dios. Pero tampoco estudies derecho, porque vas a tener que mentir para poder ganar algunos casos. No estudies ni psicología ni derecho, porque son como carreras, permitidme, anticristianas o incompatibles con la fe. Los mayores, ¿habéis escuchado que la psicología no es del Señor en alguna ocasión? ¿No? Vale, yo sí, siendo más joven que vosotros, increíble. Pero hay algunos círculos evangélicos donde la psicología está mal vista y el derecho también, ¿vale? ¿Qué sucede? Que yo me pregunto, ¿cómo vamos a cambiar esa perspectiva negativa hacia estas dos áreas laborales si no nos involucramos en ella? A mí me viene un joven preguntándome, ¿qué estudio? Yo le voy a animar, le voy a aconsejar algo que le guste, pero si me dice, ¿puedo estudiar psicología o derecho? Le voy a decir sí. Estudia, gradúate, trabaja y sé un psicólogo o un abogado ejemplar, porque necesitamos cambiar esa mala fama que tenemos. ¿Cómo se va a cambiar esa mala fama si nosotros no nos involucramos, si pensamos de lejos? Preferimos huir antes que involucrarnos en cambiar esas situaciones. ¿Cuál es la palabra que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo? Él les dice, yo sé dónde vives, allí está el trono de Satanás, es decir, vives en un sitio hostil para el cristianismo, y el Señor no les dice, huye de aquel sitio, vete a una ciudad donde te acepten, donde no te pongan en aprietos, donde tu vida no esté en juego. ¿O me equivoco? El Señor les dice, allí tú retienes mi nombre, allí tú no niegas mi fe. Hermanos, nosotros podemos vivir en la mayor oscuridad posible. Y el Señor allí donde te ha puesto a ti, donde me ha puesto a mí, Él quiere que seamos luz. Porque es la única manera en que la oscuridad desaparecerá. No va a desaparecer sola. Tú y yo somos los agentes que Dios quiere usar para transformar este mundo. Jesús oró en Juan 17:15 diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no quiere quitarte de la sociedad donde tú estás. Dios quiere usarte para transformar tu sociedad, para transformar tu trabajo, para transformar tu instituto. A veces tengo esa dicotomía con los colegios cristianos. ¿A quién, como padre, no le gustaría que su hijo estudiara en un entorno seguro, no? Problema, lo metes en una burbuja que no es una realidad. Que cuando salen de allí, entran a la universidad, a menos que lo metas en una universidad cristiana también. Y luego cuando acabe la carrera, mételo en una empresa cristiana. Y después, ¿me entendéis? ¿Dónde nos juntamos los cristianos? Con los cristianos. ¿Y quién va a dar testimonio? ¿Las piedras? El Señor dijo que si tú y yo no damos testimonios, Él podría levantar a las piedras, pues a veces parece que será así. Hermanos, de la iglesia de Pérgamo aprendemos a retener el nombre del Señor, a no negar nuestra fe a pesar de la oscuridad en la que vivamos. A pesar de que nuestra vida esté en juego, como dice en este versículo, donde dice que un cristiano llamado Antipas murió por no negar al Señor y era conocido por los hermanos de la iglesia en Pérgamo, una iglesia ejemplar en un aspecto. Pero como no hay iglesia perfecta, ahí viene lo malo. ¿Alguna vez tu padre te dijo, hijo, siéntate aquí, te quiero mucho? Si se quedara ahí la cosa, genial. Pero te dicen algo bueno para prepararte para lo malo que viene. Pues el Señor en cierto aspecto, primero te dice lo bueno y ahora prepárate. Versículos 14 y 15, la crítica. Fijaos
que empieza el versículo 14 diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Has visto esa palabra? ¿Cuántas cosas tiene el Señor que decirle a esta iglesia? Pocas. Y nosotros nos acordamos de esas pocas cosas. La semana que viene, no estoy. Pero la semana que viene, si te preguntan por la iglesia de Pérgamo, por favor no digas esto que vamos a ver ahora. ¿Por qué te vas a acordar de la iglesia de Pérgamo? Porque fue fiel aún en medio del trono de Satanás. Pero hay que ver que no era una iglesia perfecta. Tenía sus pocas cosas que mejorar. ¿Cuáles son esas? Básicamente son dos. Dice que tiene allí en su iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam y también a los que son nicolaitas. Ahora diré qué significa cada uno de ellos. Pero fíjate en las palabras que utiliza el Señor en estos dos versículos. Cuando dice de esas personas, dice, tienes ahí. Y luego dice, también tienes. Es decir, hay una implicación voluntaria de la iglesia en mantener a esos falsos maestros. ¿Me estás entendiendo? Vale. El Señor acusa a la iglesia de tener a dos tipos de falsos maestros. Por un lado, le llama los que retienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas, ¿vale? Pero el Señor les dice, tú tienes allí. Es decir, que tú sabes que son falsos maestros y los tienes entre las personas. No los has echado, no has hecho nada para detenerlos en la propagación de las falsas doctrinas. ¿Lo entiendes? El Señor dice, tú eres culpable de que ellos estén ahí. Tú tienes, aún mantienes a esas personas allí. Ahora, ¿quiénes son cada uno de estos dos tipos de personas? Por un lado, los que retienen la doctrina de Balaam. Para esto hay que conocer una historia que aparece en el Antiguo Testamento, Números capítulos 22 al 25, si te lo quieres apuntar. Hay una historia en la Biblia que nos habla de que el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de un hombre llamado Balac. Aquí nos aparece. Entonces, ¿qué hace este hombre? Manda a buscar a un profeta para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Os suena más o menos? Vale, pues Dios cambia la palabra de maldición por bendición. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Hasta ahí todo bien. Pero después parece que este profeta engaña al pueblo de Israel porque cuando vemos el capítulo 25 vemos que el pueblo cae en pecado. Y es ahí donde está este problema. Cuando nos hablan de a los que retienen la doctrina de Balaam, se refiere a ese tipo de personas que son capaces de engañar al pueblo para que se aleje de Dios, diciendo que podemos hacer lo que sea y no pasa nada. Es como hoy decir, podemos adaptarnos a las costumbres de este mundo. Eso es lo que pasa en Números 25. Cuando lo leáis en casa, veréis que el pueblo empieza a fornicar con otro pueblo, a tomar sus costumbres, a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son para nosotros ahora estos que retienen la doctrina de Balaam? Son aquellos que quieren adaptarse al mundo. Los de Pérgamo les decían, bueno, oye, no pasa nada por confesar que César es el Señor. De todas formas, una vez al año no hace daño, ¿no? Que tú lo confieses una vez, luego te arrepientes. No pasa nada por comer carne sacrificada a los ídolos. No pasa nada por ir al templo y acostarte con las prostitutas. Total, luego te arrepientes y como si nada, borrón y cuenta nueva, ¿no? Era lo que les estaban diciendo estas personas a los hermanos en Pérgamo. Ahora, ¿qué nos dicen a nosotros hoy en día? ¿Tenemos nosotros personas en la iglesia que retienen la doctrina de Balaam? ¿No has escuchado tú en alguna ocasión de hay que adaptarse al mundo? Es decir, hay que ser como el mundo para ganar al mundo. ¿No te suena? ¿No? Yo estaba en Ibiza y a mí me decían, vamos a las discotecas a evangelizar. Y yo le decía, ¿sí? ¿Tú puedes ir a la discoteca a evangelizar?
Si puedes, genial. Yo no podía. Yo iba a la discoteca y me daban ganas de otras cosas. Entonces, si alguien puede, adelante. Si no, te es piedra de tropiezo, pero yo no podía. Y creo que la mayoría tampoco. Porque alguno fue a evangelizar a la discoteca y se quedó en la discoteca. De esos casos los conozco. Ese intento de ser como el mundo para ganar al mundo, a veces es cruzar esa línea fina, esa línea roja, fina, entre convertirte en el mundo. Estas personas hoy en día te dirán que no pasa nada, no seas tan radical. En mi país utilizábamos para definir a estas personas, y no me sale esta letra, pero RT. Era una persona, ¿cómo era? Se me ha olvidado. Mientras lo decía, se me ha olvidado. Pero son como fanáticos, ¿vale? Te decían que eras un fanático por no querer hacer ciertas cosas, ¿vale? ¿Qué tiene de malo ir a un botellón? ¿Qué tiene de malo ir a... Cuidado. Cuando digo a un botellón es entenderme a qué tipo de cosas. No significa que si vas con tus amigos no te puedas tomar alcohol. Eso sí, la palabra nos enseña a no emborracharnos. Estáis diferenciando, ¿verdad? Pero son esas personas que te dicen, ¿qué tiene de malo esto? Cuando claramente es pecado, ¿vale? Por otro lado están los nicolaitas. ¿Quiénes son estas personas? No lo sabemos exactamente, ¿vale? Podría aquí deciros algunas teorías. Lo importante es que se nos dice, por cierto, aparecieron en la iglesia de Éfeso también. Eran personas que andaban por las iglesias, pero fijaos que el Señor describe a estas personas como los que tienen una doctrina o una enseñanza que Él aborrece. Por lo tanto, sea lo que sea que ellos enseñaban o hicieran, el Señor lo detestaba. Eso es lo que nosotros nos tenemos que dar. Y es un llamado a nosotros a acomodarnos al mundo. Cuidado con ese amigo, puede estar en la iglesia, que te empuje a hacer cosas que no agradan al Señor. Puede estar muy en la iglesia, pero cuidado, la palabra del Señor tiene más peso que el pastor, que todos los líderes de la iglesia, que todos los amigos juntos. Sigue al Señor, no sigas a las personas, ¿vale? Ese es lo que aprendemos de la crítica que hace el Señor a la iglesia en Pérgamo. Ellos no sacaron a estos falsos maestros, los permitían estar allí. Pero luego entonces el Señor les da una instrucción. ¿Qué les pide el Señor a ellos? Versículos 16, versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete. Es un llamado de reconocer que has estado actuando mal y cambia el rumbo de tu vida para que puedas estar en paz con el Señor. ¿Qué pasaría si ellos no lo hacen? Fijaos, el Señor les advierte, si no lo haces, el Señor peleará contra... Versículo 16, ¿estás conmigo? Contra ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos? ¿Te has fijado en ese detalle? Por un lado, el Señor está reprendiendo a la iglesia porque no ha echado a los falsos maestros. Ahora, cuando va a la instrucción le dice, tú como iglesia, arrepiéntete. Si no te arrepientes, voy a pelear contra ellos. Porque no era toda la iglesia que estaba mal. Estaban los falsos maestros y estaban los líderes que le permitían a esos falsos maestros estar en la iglesia. El Señor va a pelear contra los falsos maestros, no contra toda la iglesia, no contra sus hijos. ¿Lo entiendes? Esto es importante. Y ahora, ¿con qué peleará el Señor? Dice, con la espada de mi boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Cristo? Su palabra, ¿verdad? Cuando leemos textos como Efesios 6:17, donde habla de la armadura de Dios, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Cómo se nos describe la palabra? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cómo el Señor pelea contra los falsos maestros con su palabra. Y hermanos, aquí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cómo pelear contra las falsas enseñanzas, contra las herejías. No es con una espada física, no empieces a echar a la gente de la iglesia. Predica la palabra y ellos se irán solos. Los falsos maestros no soportan la sana doctrina, la enseñanza, porque cuando tú expones la palabra de Dios, el Señor es quien pelea por ti. No eches a nadie de la iglesia, ellos se irán solos. Tú predica fielmente la palabra. El Señor es quien pelea, el Señor es quien transforma, y el Señor puede tocar el corazón de un falso maestro y venir al arrepentimiento. Predica la sana doctrina, predica la palabra del Señor. ¿Cuál es la promesa que le da el Señor en el versículo 17 a estos hermanos? Le dice, el que tiene oído, oiga. Cuando tú escuchas estas palabras, el Señor quiere que su palabra pueda calar en tu corazón, pueda transformar tu vida. Si tú tienes oídos para poder escuchar su palabra. Ahora, al que venciere le promete 2 cosas. Versículo 17. Al que venciere le promete, por un lado, el maná escondido, dice que le dará a comer, y por otro lado le dice que le dará una piedrecita. Empecemos por el primero. El maná escondido. ¿A qué se refiere esto? Hay una historia en el Antiguo Testamento, como sabéis, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva por el desierto, estarán 40 años. ¿Cómo los alimentaba? Con un alimento llamado maná. Eso es lo que significa, ¿vale? Es un alimento que Dios les daba cada día. Le daba la porción necesaria para que pudieran comer. Había un día que les daba el doble para que no tuvieran que recoger en el día de descanso, que era el sábado. Ahora, cuando ellos salieron del desierto, es decir, que llegaron a la tierra prometida, el maná desapareció. No siguieron recogiendo y comiendo maná, sino que Dios le dijo a Moisés para que pusiera un poco de ese maná en el arca del pacto, y eso se quedaría en el templo. Era una manera de testimonio de que Dios los había estado alimentando durante esos 40 años. Ahora, el templo fue destruido, ¿y qué pasó con el maná? Por un lado, dice una historia judía, esto no tenemos nosotros constancia bíblica, pero dice una historia en el libro de Primera de Macabeos, literatura judía, dice que antes de ser destruido el templo, Dios le dijo a Jeremías, ¿os acordáis? El profeta Jeremías, que tomara ese lugar donde estaba el maná y lo escondiera en una montaña. Y que que ese maná no sería encontrado hasta que el Mesías viniera. Problema, el Mesías vino y no se encontró el maná. Pero Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Es decir, que el maná físico no era necesario. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Dios os alimentó 40 años en el desierto con ese pan y ahora os va a alimentar durante toda la vida, espiritualmente hablando, conmigo. Yo soy el pan de vida que os alimenta. Ahora, cuando Jesús dice aquí que el que venciera le dará a comer del pan, del maná escondido, ¿a qué se refiere? Se refiere que cuando estemos en su presencia, seremos saciados completamente. No tendremos necesidad. Pregunta, ¿comeremos en el cielo? Ah, ¿no? ¿No dijo Jesús que tomaríamos la cena de nuevo con Él allí? ¿No comerás tú? Vale. Cuando
Cuando estemos en la presencia del Señor, seremos saciados espiritualmente, pero os aseguro que comeremos, ¿vale? Segundo, les daré una piedrecita blanca que tiene su nombre. ¿Qué significa esta piedrecita? Os voy a dar la respuesta más sincera después de mirar varios comentaristas. Esa piedrecita significa, no tengo la menor idea. ¿Tenemos que tener respuesta para todos? Si supierais la de suposiciones e historias que se hacen los comentaristas con estas cosas, yo me he quedado asombrado. ¿Tú has leído lo que pone? Le daré, mira, versículo 17, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pues no lo sé. ¿Sabes qué? Cuando llegues al cielo lo sabrás. Yo aquí no te puedo dar una explicación. Sí, te voy a dar la que me pareció menos loca de todas. ¿Vale? El sumo sacerdote llevaba un atuendo especial. En el pectoral, es decir, como en la camiseta, llevaba 12 piedras en las cuales en cada una estaba escrita un nombre de las 12 tribus, ¿vale? Uno por cada piedra. Entonces, hay algunos que lo asocian a eso. Yo no tengo ni idea. Yo no me lo creo. No me lo creo y tampoco me interesa. ¿Qué me interesa a mí? Vencer. Ser de aquellos que hacen lo que el Señor quiere. Cuando llegue al cielo, yo sabré lo que pone mi piedra, porque tú no lo sabrás, según dice aquí. Cada uno, cuando reciba su piedra, sabrá lo que pone. El nuevo nombre. Pues oye, Starling siempre ha sido muy difícil de que la gente se lo aprenda. Espero que sea un nombre más sencillo. Vale, ¿qué aprendemos nosotros ya con la iglesia de Pérgamo? Hemos estado viendo varias características, el elogio, la crítica, la instrucción y acabamos de ver la promesa del Señor. De la iglesia de Pérgamo, hermanos, me gustaría concluir diciendo que nos recuerda que vivimos en un mundo que en cierta forma también está lleno de oscuridad. Nosotros también estamos amenazados constantemente. Quizás no nos dicen, confiesa que César es el Señor, no nos dicen, confiesa que el presidente o el rey de esta nación es César, pero ¿acaso no nos dicen a nosotros, acepta mis ideologías o te multo o te meto en la cárcel? En cierto aspecto también estamos nosotros aquí amenazados. ¿Y qué decir de nuestros hermanos de la iglesia perseguida? A ellos sí que le dicen, confiesa esto o renuncia a tus creencias o te mato. Y mueren muchos de nuestros hermanos firmes. Por eso, cuando vemos una iglesia como la de Pérgamo, podemos, a pesar de la oscuridad que nos rodea, poder querer brillar, hermanos, brillar con la luz de Cristo, hacer que la luz de Cristo resplandezca, porque cuando hay luz, las tinieblas huyen, desaparecen. Así que allí donde tú estés, brilla. Brilla para que la sociedad pueda cambiar. Brilla para que las personas puedan vivir con esperanza, sin importar lo hostil que puedan ser. Por otro lado, aprendemos que no hay iglesia perfecta. A pesar de que esta era una buena iglesia, también tenía sus defectos. El Señor les llama a tener cuidado con aquellos que dicen, adaptémonos al mundo, no pasa nada por hacer esto. Pues tengamos cuidado con esas frases. El Señor quiere santidad en su iglesia, en sus hijos, y tú y yo somos los responsables de vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Nuestra misión en esta vida es dar gloria a nuestro Dios y eso lo hacemos arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando al Señor que hemos fallado como iglesia, como sociedad, como personas individuales, como familia. Hemos fallado, Señor, perdónanos. Y dejar que su palabra sea la que nos cambie, la que nos transforme, la que pelee con esas cosas negativas que hay en nuestras vidas. Será un proceso, sí, pero empecemos. Y finalmente recuerda la promesa que el Señor te hace. Te dará de comer ese maná
no físico, sino espiritual. Estarás saciado completamente en su presencia y tendrás una piedrecita blanca que nadie más va a saber lo que ponga. Un nuevo nombre para ti, que será especial porque solo tú lo conocerás. Quiere el Señor ayudarnos a que podamos serle fiel y brillar, ser fiel, aunque el trono de Satanás esté a nuestro alrededor. Cristo está con nosotros y Él es mucho mayor que Satanás.